Bueno, buenas noches, apreciados estudiantes del curso de Fundamentos de Economía. Les habla su tutor Emerson Oyola. Hoy es 4 de mayo del 2022. Nos encontramos reunidos para realizar nuestro tercer CIPAS del curso, el cual tiene como tema principal el mercado, la oferta y la demanda. Permítame, por favor, voy a compartir pantalla. Me confirma, por favor, que están viendo la pantalla. Sí, tutor, se logra ver. Sí, señor, sí se ve. Es importante que tengamos la guía de actividades a la mano, porque la idea es que a medida que yo voy explicando, ustedes pueden ir desarrollando los ejercicios. Esa es la idea. Y les agradezco, por favor, desactivar los micrófonos. Los activan solamente al momento de formular una pregunta. Entonces, nosotros cuando hablamos de mercado nos estamos refiriendo en la actualidad a cualquier mecanismo que ponga en contacto la oferta y la demanda. Es decir, ese concepto de lo que es el mercado ha evolucionado mucho con el transcurrir de los tiempos. Antiguamente, cuando uno le mencionaban esa palabra mercado, pues lo asociaba directamente con un lugar físico, ¿cierto? La plaza de mercado. De hecho, hoy en día en muchos de nuestros pueblos todavía existe ese lugar físico llamado mercado. Pero con la aparición de las tecnologías, esa definición cambió. Hoy en día es cualquier mecanismo que ponga en contacto la oferta y la demanda. Ese mecanismo puede ser una página de internet, puede ser una aplicación, puede ser la bolsa de valores, puede ser una subasta. Cuando yo hablo de oferta y demanda, me estoy refiriendo a lo que son las empresas y las familias. Las familias determinan lo que es la demanda y las empresas la oferta. Acuérdense que hemos visto en las dos unidades pasadas todo este tema del flujo de la circular de la economía, ¿cierto? Hablábamos de que las familias son las propietarias de los factores de producción, de la tierra, el trabajo, el capital, que las empresas demandan esos factores de producción a las familias para producir bienes y servicios, y que las familias utilizan los ingresos que reciben de esos factores de producción para comprarle a las empresas. Hablemos entonces de la primera fuerza que interviene en el mercado, que es la demanda. ¿Qué será eso de la demanda? ¿O qué es la demanda del mercado? Nosotros simplemente podemos definirla como aquella cantidad de un bien que una persona está dispuesta a comprar dado un determinado nivel de precio. Cantidad de un bien que una persona está dispuesta a comprar dado un determinado nivel de precios. La demanda no es igual a la compra. O sea, cuando yo hablo de compra y hablo de demanda son dos cosas diferentes. No. Y la ley de la demanda establece que existe una relación inversa entre el precio y la cantidad demandada. Quiere decir esto que si aumenta el precio, disminuye la cantidad demandada, y si disminuye el precio, aumenta la cantidad demandada. Por eso es que la curva de demanda, como la podemos ver, tiene pendiente negativa. La curva de demanda tiene pendiente negativa. ¿Cuándo se producen cambios en la cantidad demandada? Cuando se producen cambios en el precio. Si el precio aumenta, como ya les mencionaba, cae la cantidad demandada. Si el precio disminuye, aumenta la cantidad demandada. ¿Cuáles son los factores que influyen en esa demanda? Además del precio, pues ya sabemos que el precio es el primero factor que influye en la demanda, pero además de eso influyen los ingresos de los consumidores. Se dice que a mayor ingreso todos vamos a comprar más de todos los bienes. Cuando aumentan los ingresos de los consumidores, esto quiere decir que aumenta la demanda. Con relación a este ingreso de los consumidores, nosotros podemos clasificar los bienes en bienes normales y bienes inferiores. Los bienes normales son aquellos que cuando nos aumentan el ingreso, aumentamos la cantidad demandada de esos bienes.
Y los bienes inferiores son aquellos que cuando nos aumentan los ingresos, disminuye la cantidad demandada de esos bienes inferiores. Pero, disculpe que lo interrumpa, es que la pantalla está muy pequeña. Y Vamos a ver aquí. ¿Y ahora? Sí, señora, ahí está mejor. Bueno, entonces como les comentaba, con relación al ingreso, los bienes pueden ser normales o inferiores. ¿Quién me da un ejemplo, por ejemplo, de un bien inferior? Un bien que cuando aumente el ingreso disminuye la cantidad demandada de esos bienes. A ver, ¿cuál sería un bien inferior? A ver, un bien que cuando la gente tiene más plata lo consume menos. Vamos a desactivar los micrófonos, por favor. A ver, ¿quién me da un ejemplo de un bien inferior? Ahí sí pueden activar el micrófono y cuéntenme a ver un ejemplo de un bien inferior. Es decir, un bien que cuando la gente tiene más plata lo consume menos o lo demanda menos. ¿Cuál sería? A ver, activen el micrófono. Profe, Dígame. yo diría que un bien inferior pues, viene siendo aquellos bienes más económicos, ¿no? Y yo, o sea, dándose la teoría o dándose la situación de que los ingresos aumenten, las personas van a empezar a consumir otros productos que sean de alto valor. Porque considere superiores. Por ejemplo, vamos a considerar el servicio de motocarro que es tan común, de mototaxi que es tan común por acá en la costa. ¿Será que ya la persona cuando aumente sus ingresos va a demandar el mototaxi o va a coger un taxi o va a comprar su carrito? Ya no van a necesitar Salía de transporte público. carro. Ya dejaría de usar transporte público, ¿cierto? Entonces, eso podría ser un ejemplo de un bien inferior. Otros factores que influyen en la demanda de los bienes son los bienes relacionados. Entonces aquí tenemos bienes sustitutos y bienes complementarios. Bienes sustitutos, como su nombre lo indica, son aquellos que sustituyen en el consumo de los consumidores. Por ejemplo, el pollo, la carne de cerdo, el pescado, pueden ser sustitutos de la carne de res, ¿cierto? Y los bienes complementarios son aquellos que hay que consumirlos al tiempo, a la vez, como la gasolina, los carros. Otros factores que también influyen en la demanda, que es bien importante, son los gustos y las preferencias, ¿cierto? Y en los gustos y preferencias influye también lo que tiene que ver el género, la edad, la región, incluso el país. Los gustos y preferencias de los hombres, pues en algunas cosas no son iguales a los de las mujeres. Los gustos y preferencias de una niña de 8 años no son los mismos de una de 30. Las preferencias y los gustos de nosotros por acá en la costa, en algunas cosas son diferentes a los de por allá del interior, ¿cierto? Por acá nosotros no demandamos robanas, chalecos y cosas de esas. Profe, ¿y las necesidades no harían parte de ahí? Las necesidades pues tienen que ver acá con los gustos y preferencias, ¿cierto? Siempre que yo voy a demandar algo es porque tengo una necesidad, ¿cierto? De ahí parto, pero ¿cómo, en qué influye en esa demanda? Pues va a influir el precio de ese bien, va a influir el precio de los bienes sustitutos, va a influir mi ingreso y va a influir las preferencias y los gustos. ¿Qué influye también? Las expectativas políticas, religiosas, económicas, de salud, inclusive como vimos ahorita por todo este tema que manejamos sobre la pandemia, todas esas calamidades influyen también a veces en la demanda. Miremos los desplazamientos de la curva de demanda. ¿Por qué se puede desplazar esa curva de demanda? Porque, por ejemplo, aumenta el ingreso. Si aumenta el ingreso de las personas, vamos a demandar más bienes y servicios, ¿cierto? Y cuando aumenta la demanda, esta se desplaza hacia afuera o hacia la derecha. Cuando hay desplazamientos
o aumenta la demanda, esa se desplaza hacia la derecha. Y cuando disminuye, hacia la izquierda. Aumenta a la derecha, disminuye hacia la izquierda. Miremos la otra fuerza de mercado, que es la oferta. La oferta es la cantidad de un bien que las empresas están dispuestas a vender dado un determinado nivel de precio. Cantidad de un bien que las empresas están dispuestas a vender dado un determinado nivel de precio. Así como la demanda no es igual a la compra, así la oferta no es igual a la venta. Vean que la venta es lo que yo estoy dispuesto, perdón, la oferta es lo que estoy dispuesto a vender. La ley de la oferta establece que existe una relación directa entre el precio y la cantidad ofrecida. Si aumenta el precio, la cantidad que se está dispuesto a vender es mayor, y si disminuye, la cantidad que se está dispuesto a ofrecer es menor. Por eso existe una relación directa. Por eso la curva de demanda tiene pendiente positiva. Aquí la podemos ver, curva de demanda, oferta, perdón, tiene pendiente positivo. Asimismo, como pasaba con la curva de demanda, se pueden producir desplazamientos en la curva de oferta con relación al precio, como les decía. Si el precio aumenta, aumenta la cantidad ofrecida. Si disminuye, disminuye la cantidad ofrecida. ¿Qué factores afectan la demanda? Bueno, ya sabemos que el precio del bien, cierto, pero también, perdón, la oferta, pero también la afectan el precio de los factores productivos, el precio de las materias primas, la tecnología existente, las expectativas políticas, sociales, económicas, de salud. Miren lo que estamos viendo ahorita con el precio de los insumos, ¿cierto? Está bien caro los insumos, eso está afectando la oferta de estos productos. Miremos los cambios en la cantidad ofrecida. ¿Hacia dónde se desplaza la curva de oferta cuando aumenta la oferta? Entonces, vemos nuevamente que se desplaza hacia afuera o hacia la derecha y disminuye hacia la izquierda. Y cuando se encuentran estas dos fuerzas en el mercado, la oferta y la demanda, llega a un punto que es el que se conoce como el punto de equilibrio. Ese punto de equilibrio está representado por un precio en el que la cantidad que se está dispuesto a comprar y a vender es la misma. Precio en el cual la cantidad que se está dispuesto a comprar y vender es la misma. ¿Qué preguntas tienen hasta ahí, jóvenes, en relación a la oferta, la demanda, desplazamientos de la curva de demanda, de oferta? Profe, yo tendría una pregunta y es, usted lo mencionaba, que la oferta no es lo que deciden vender las empresas o lo que deciden producir, con los factores de producción, incluyendo todo eso. Ahora, si por ejemplo hay escasez, y usted mencionaba ahora la línea en la que la pendiente se incrementaba, conforme incrementaba la cantidad, incrementaban los precios. Entonces, eso es algo que no entiendo muy bien, porque, por ejemplo, si un producto hay cantidad suficiente, debería ser más económico, y, por ejemplo, si el producto está escaso, debería ser más caro, ¿no? Porque hay bastante demanda para poca oferta. Sí, precisamente, es que eso es lo que estamos hablando. O sea, cuando hay escasez, es que esos son factores externos, digámoslo así. Cuando hay escasez, por ejemplo, hay una época de verano, una época de invierno, eso puede afectar, de eso hablamos acá cuando tiene que ver con las expectativas, con las condiciones climáticas, económicas, todo eso influye ahí. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay escasez de un producto, ¿qué pasará con el precio en ese caso? A ver.
Cuando hay escasez, ¿qué quiere decir que Precio se- disminuye? El precio se eleva, ¿no? Precio. Sube, ¿cierto? Precisamente. Entonces, cuando hay escasez de un producto, quiere decir que la oferta disminuye, pero está aumentando la demanda, o la demanda puede ser la misma. Entonces, ¿qué pasa ahí con el precio? El precio tiende a subir. Por el contrario, cuando hay abundancia, si no, acuérdense de las uvas esas de pescado. Cuando hay abundancia, ¿qué pasa con el precio del pescado? Cae, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, jóvenes, este espacio que se forma aquí arriba en el equilibrio, estamos viendo es el excedente del consumidor. ¿Qué es eso del excedente del consumidor? Digámoslo así, que es la diferencia entre el precio máximo que el consumidor está dispuesto a pagar y el que al final termina pagando. Nosotros vemos en este mercado cuál será el precio máximo que está dispuesto a pagar el consumidor de acuerdo a esta gráfica. 6.000. Este que está aquí, cierto, 6 pesos o 6.000. Y termina pagando el precio de equilibrio. En este caso, aquí la grafiquita está corrida un poco. Ahí les pido, el precio de equilibrio en este caso son 3, ¿cierto? Entonces, para yo calcular este excedente del consumidor, debo calcular el área de esta figurita que está aquí. ¿Esta figura qué es? A ver. ¿Qué figura me está formando el excedente del consumidor? Un triángulo, un rectángulo. Un triángulo, ¿cierto? Y si yo voy a calcular el área de ese triángulo, ¿cómo lo calculo? A ver, acuérdense a ver matemáticas por allá de quinto. ¿Cómo se calcula el área del triángulo? Base por altura. Base por altura, pero falta otra cosita. ¿Quién le ayuda? A ver. Divide en 2. Base por altura sobre 2, ¿cierto? Así calculo el área de ese triángulo. ¿Cuál será la base de este triángulo que está aquí si la cantidad de equilibrio es 15? O sea, este pico de aquí es 15. ¿Cuál será la base? Entonces la base es 15 y la altura es esta que está aquí de 3 entre 3 y 6. Así que la altura es 3. Entonces el área de ese triángulo sería 3 por 15 entre 2, ¿cierto? ¿Sí les quedó claro cómo calculamos el excedente del consumidor? Señor. El área del Sí, triángulo. señor. Área del triángulo, como les decía, base por altura sobre 2. La base es esta de aquí entre 0 y el punto de equilibrio. El punto de equilibrio es 15. O sea, la base es 15 y la altura está aquí entre el punto de equilibrio que es 3 y el precio máximo que es 6. Entonces sería 6 menos 3, 3. Entonces el área de este triángulo es 3 por 15 entre 2. Y lo mismo pasa con el excedente del productor, que es la diferencia entre el precio mínimo que el productor, en este caso la empresa, está dispuesto a vender y el precio al que al final termina vendiendo. Entonces, igual tengo que calcular el área de este triángulo. También se haría lo mismo, base por altura sobre 2. Sí, porque ahí formó un triángulo. No siempre se forma un triángulo ahí como figura del excedente del productor y ya lo vamos a ver. Sería lo mismo. ¿Cuál sería la altura de ese triángulo? A ver. Del 0 al 3. O sea, la altura máxima 3. 3. Y la base es esta que está hasta aquí. En este caso, pues es 0. En este caso, los excedentes son iguales. Pero digamos que esa es casi la excepción y no la regla. Bueno, preguntas hasta ahí, jóvenes, antes de que empecemos a hacer los ejercicios. ¿Tienen claro lo del punto de equilibrio? ¿Tienen claro lo de la... Profe, ¿y cómo se haría la tabla donde está P, Q y Q de Q a la S? Es decir, ¿de dónde salen estos datos? Es lo que estás preguntando. Sí, señor.
Eso lo vamos a ver ahorita, sí. Ya ahorita, después de la explicación, vas a entender de dónde sacamos esos datos. Ah, bueno, profe. Bueno, entonces vamos a prestar atención a lo siguiente. Voy a pasar a explicar el ejercicio 3. Es decir, voy a empezar por el 3. Todos tienen la guía a la mano, saben de qué se trata el ejercicio 3. El 3 son las situaciones que hay que suponer, hay que graficar, ¿cierto? Sí, señor. Repito, todos tienen la guía a la mano. Sí, señor. Estoy buscando, profe. ¿Qué es lo que plantea el ejercicio 3? A ustedes les ponen unas situaciones, ¿cierto? Entonces van a graficar, van a partir de la situación de equilibrio inicial y van a suponer qué pasa con base en esa situación, qué curva se desplaza y hacia dónde se desplaza. ¿Me confirman que todos están viendo la pantalla, por favor? Sí, sí se ve. Sí, señor. Bueno, entonces, ¿qué van a hacer ustedes en ese ejercicio 3? Vamos a suponer que este equilibrio que yo tengo aquí es el equilibrio del mercado de los tapabocas. Entonces, ustedes van a hacer la gráfica del mercado de los tapabocas. Vamos a suponer que es esta. Aquí en la cantidad de equilibrio pueden colocar, no pueden colocar si quieren números, coloquen Q1. Aquí donde está el 15 colocan Q1 y aquí donde está el precio colocan P1. Hacen su grafiquita, el precio de equilibrio inicial es P1 y la cantidad es Q1. Ese es el mercado de los tapabocas. ¿Y qué es lo que plantea la situación ahora? Que con la pandemia se produjo... Ese lo podemos graficar en Excel o hacerlo en otra aplicación. Si lo van a hacer en Excel, pues tienen que meterles números, ¿cierto? Esto ustedes lo pueden hacer en Word, lo pueden hacer en PowerPoint. El caso extremo es que lo hagan en una hoja cuadriculada y le tomen una foto, pero bueno, esa no es esa sería la excepción y no la regla. Estas gráficas las pueden hacer ustedes en Word, si no les van a meter números. Entonces queda claro que este es el mercado de los tapabocas, donde parto con un precio P1 de equilibrio y una cantidad Q1. Aquí coloco Q1. Entonces, ¿cómo plantea? ¿Qué dice la situación? A ver, ¿quién me lee? A ver. Dice, antes de la pandemia el mercado de tapabocas presentaba una situación de equilibrio. Con la llegada del COVID-19 en marzo del año 2020 se presenta una gran demanda de este elemento de bioprotección y la oferta de tapabocas no estaba preparada para hacer frente de forma inmediata al creciente mercado. Listo, esto es lo que les decía. Entonces estamos en un equilibrio inicial. ¿Qué curva es la que se va a desplazar ahí? De hecho, el ejercicio se los dice. ¿Cuál es la que se va a desplazar? ¿La de la demanda o la de la oferta? La de la demanda. ¿Será que la demanda aumentó o disminuyó? La demanda Aumentó. Y como vimos, la demanda aumenta hacia adentro, hacia afuera, hacia la derecha o hacia la izquierda. Hacia afuera, profe. Hacia afuera. ¿Sí? Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes aquí? Otra curva de demanda. Simplemente van a hacer otra curva de demanda. Bueno, ahí me perdonan el pulso y que no quedó. Pero esta es la idea. Ustedes simplemente hacen la otra curva de demanda aquí. Si esta demanda era de 1, esta es de 2, la que dibujé aquí. Si aquí estaba en P1, aquí estoy en P2 y aquí estoy en Q2. Y explico por qué se desplazó la curva, explico qué pasa con el precio. En este caso, ¿será que el precio aumenta o disminuye? aumenta. Aumenta el inicio. Aumenta, ¿cierto?
Y ahí tenemos ya la primera situación del ejercicio 3. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes ahí? A explicar la gráfica. Profe, una pregunta, o sea, las dos líneas tienen que depender de cierto límite de la tabla o lo podemos poner en cualquier lugar. Si vamos a trabajar, como les decía, P1, P2, la idea es que la coloquen paralela a esta. Aquí, digamos que por el pulso no me quedó igual, pero la idea es que sí, queda aquí paralela a esta. Acuérdense que esa demanda de tapabocas llegó a un punto en el que un tapaboca inicial varía 200 pesos, llegó a costar 2.000 pesos, ¿cierto? Eso quiere decir que esta curva de demanda, ustedes si quieren la pueden desplazar hasta acá arriba, para que se vea la diferencia tan grande que hay en el precio inicial con el precio final que se va a dar acá. Profe, en esa gráfica no se colocan valores. Por eso les estoy diciendo, pueden colocarle letras o pueden colocarle valores. Lo importante de la gráfica es la explicación que ustedes hagan. Yo les decía, yo aquí puedo colocar que este es P1. El equilibrio inicial era P1 y la cantidad inicial era Q1. Acá el precio es P2 y la cantidad es Q2. Ustedes van a explicar qué pasó con el precio, se aumentó, disminuyó, qué pasó con las cantidades. Yo puedo partir aquí de un precio inicial de 200 pesos, lo que yo les decía, háganlo real a como estuvo la situación. Aquí pueden colocar un precio inicial de 200 y cuando incrementen esta demanda por acá arriba, puede llegar hasta 2.000. Entonces esto quiere decir que esta demanda se va a desplazar muchísimo más. Preguntas, jóvenes. ¿Sí les quedó claro cómo vamos a hacer el ejercicio? Es que ya ahí el ejercicio prácticamente ya está hecho, ya falta es explicarlo. Profe, ¿y se explicaría con nuestras palabras o sea, ahora escribiríamos abajo explicando cómo aumentó la demanda? Pero para eso necesitan leer, necesitan la teoría, necesitan explicar por qué se desplaza esa curva, por qué se desplaza hacia afuera y no hacia adentro, por qué el precio aumentó, por qué el precio disminuyó. Todo eso con base en la teoría, ¿cierto? La Señor, teoría y lo que efectivamente pasó se apoyan en las dos cosas. y la tabla que le preguntó ahorita también se haría en este ejercicio. Lo que les decía, o sea, no se compliquen, no le coloquen números, colóquenle P1, Q1, P2, Q2. D1 es esta es D2. ¿Por qué no puedo hacer yo esa tablecita? Porque yo no tengo las funciones de oferta ni de demanda. O sea, ahí tendría que buscar las funciones de oferta, de demanda. O sea, sería como complicarme más la vida. Entonces solo la gráfica. La gráfica y la explican. Eso sí, cuando hagan la explicación y si aquí le colocaron P1 y acá va a ser P2, no van a decir que P2 es menor que P1, ¿cierto? Sí, señor. ¿Cómo dice la segunda situación? A ver. Profe, uno le agrega las letras de P1 y P2 a las curvas de demanda, ¿cierto? No. Estoy diciéndote aquí los precios. Aquí el precio de equilibrio es 3, ¿cierto? Es 3 y la cantidad de equilibrio es 15. 3 y 15. Es decir, yo no voy a colocar 3, sino voy a colocar P1. No voy a colocar 15, sino que voy a colocar Q1. Acá no voy a colocar P2, no voy a colocar un número, sino que voy a colocar P2. Y voy a colocar Q2, que la cantidad también va a variar. Ok, ¿Cómo dice la otra situación? A ver. Como consecuencia de la pandemia del COVID-19 que vivimos desde el inicio del 2020, los países tuvieron que adoptar medidas de protección, entre otras, el aislamiento obligatorio restringiendo la movilidad con algunas excepciones, generando de paso la disminución de algunas actividades económicas como el servicio de transporte de taxis.
Bueno, aquí estamos hablando de los taxis. A ver, ¿qué curva se desplaza aquí en este caso? A ver. ¿Qué pasa con la demanda de taxis o qué pasó con la demanda de taxis en pandemia? ¿Será que aumentó o disminuyó? Disminuyó. Yo, Disminuyó. podíamos salir. Y si disminuyó la demanda de taxis, ¿hacia dónde voy a desplazar yo esa curva de demanda? ¿Hacia afuera o hacia adentro? Izquierda. Hacia adentro. Hacia acá adentro, ¿cierto? Entonces aquí va a ser al contrario. Esta la voy a desplazar hacia adentro. Piensen a ver la oferta. ¿Será que la oferta se mantuvo igual? ¿Será que disminuyó? La oferta tuvo que disminuir. Podría plantearse el caso de que también disminuyera la oferta, ¿cierto? Disminuyó la oferta y disminuyó la demanda de taxis. Es decir, la curva de oferta, si la curva de oferta disminuye, ¿hacia dónde la voy a desplazar? A ver. ¿Hacia afuera o hacia adentro? Hacia adentro, hacia la izquierda. Entonces aquí ustedes pueden incluso desplazar las dos curvas y pueden hacer la explicación. Explican por qué disminuyó la una, por qué disminuyó la otra también. ¿Qué pasa con el precio? ¿Sí les quedó claro entonces el ejercicio 3? Sí, señor. Ven que aquí en el ejercicio 3, además de la gráfica, pues aquí lo que importa es la explicación que ustedes hagan de esa gráfica, ¿cierto? Profe, entonces harían dos tablas, una para tapabocas y otros para los taxis, y ambas se explicarían. Sí, así es, así es. Entonces aquí en el título de la gráfica del primero sería el mercado de tapabocas. Equilibrio mercado de tapabocas. Entonces parten de una situación inicial. Entonces ustedes explican, partiendo de una situación inicial con un precio P1 y una cantidad Q1, vino la situación esta de la pandemia, lo que produjo un incremento en la demanda de tapabocas, lo cual hizo que la curva de demanda se desplazara hacia la derecha. El precio aumentó, la cantidad también aumentó. Todo eso es lo que van a explicar ahí. Y hacen otra para el mercado de los taxis. Son dos, mercado de tapabocas y mercado de taxis. Mire la gráfica que estoy haciendo para ver si está bien. ¿Esa es de cuál? ¿De qué mercado? Del de tapabocas, de la demanda, es la línea azul. Sí, sí, podría ser, pero veo esa curva de oferta como muy plana, pero esa es la idea. Ok, la puedo corregir. Sí, esa es la idea. Ese sería el de los tapabocas, ya tienes que explicarlo. Como te digo, puedes desplazarla mucho más, la curva esa de demanda. Bueno, ahora sí vamos a pasar a los ejercicios del punto de equilibrio, si ya les quedó claro el punto 3 o el ejercicio 3, ahí es solamente hacer las gráficas y explicarlas, mostrar qué curva se desplaza, hacia dónde se desplaza, y que tengan cuidado en la explicación. Si a la curva de demanda inicial le coloqué D1 y a la otra le coloqué D2, entonces así mismo debo hacer la explicación. Entonces vamos a partir de este ejercicio de punto de equilibrio. Vamos a suponer que la señora Claudia, que es propietaria de la fábrica de bocadillos Capri en la ciudad de Bucaramanga, tiene una función de demanda y oferta que está representada así. QD igual a 11.000 menos 300P y QO es igual a 1.000 más 100P. Estas son mis funciones de oferta y de demanda. Como vemos, la curva de demanda tiene pendiente negativa, por eso es que aquí el precio va precedido de un signo menos y la de oferta por un signo más. Y de lo que se trata es hallar el punto de equilibrio. ¿Alguien recuerda de qué es de lo que se trata el punto de equilibrio? A ver.
¿O qué es el punto de equilibrio? Si hay precios iguales. Es donde se mantiene el precio y la cantidad del producto. Habíamos dicho que el precio de equilibrio, el punto de equilibrio es aquel precio que me iguala la oferta y la demanda. Entonces, el primer paso para yo hallar el punto de equilibrio es que debo igualar la oferta y la demanda. Entonces, lo primero que hago es igualo oferta con demanda. QD es igual a QO. Vamos a irlo haciendo por paso. Entonces, tengo que mi función de demanda es 11.000 menos 300p. Y mi función de oferta es 1000 más 100p. ¿Qué voy a hacer aquí? Voy a despejar la P. Lo primero que uno hace en este caso para despejar P, es que voy a pasar este 1000 que está aquí, lo voy a pasar a restar para este lado. Se queda 11.000 menos 1000. Y este 300 que está aquí negativo lo paso para este lado, pasa positivo. Y el resto es hacer operaciones. Entonces, 11.000 menos 1000 son 10.000. 100p más 300p son 400p. Y ahora voy a despejar p. El 400 que está multiplicando lo paso a dividir. Se quedaría 10.000 entre 400 es igual a p, con lo que p es igual a 25. Ese es mi precio de equilibrio. Pero ahora debo confirmar que efectivamente es el precio de equilibrio. Y para confirmarlo tengo que reemplazar ese precio en las funciones de oferta y de demanda. Si me da igual cantidades, quiere decir que ese es el precio de equilibrio. Entonces voy a reemplazar este 25 aquí en la función de demanda. Entonces me quedaría 11.000 menos 300 por 25. Eso me da 3.500. Y también lo voy a reemplazar en la función de oferta. 1000 más 100 por 25. Y efectivamente en ambos me da 3.500, entonces eso quiere decir que ese es el precio de equilibrio. Entonces el punto de equilibrio es 25, 3.500. Preguntas, jóvenes. ¿Sí entendieron el procedimiento? ¿Lo repetimos? ¿Puede repetir, profe, por favor? Si tienen la guía a la mano, vayan haciendo los ejercicios. El primer paso es igualar la oferta y la demanda. Igualo la oferta con la demanda. Aquí tengo mi función de demanda, que es 11.000 menos 300p. Y tengo mi función de oferta, que es 1000 más 100p. Ese es el primer paso. Ahora voy a despejar. Para despejar voy a pasar este 1000 que está aquí. Está positivo, lo voy a pasar negativo para este lado. Entonces me queda 11.000 menos 1000. Y paso este 300 que está negativo aquí, lo paso para este otro lado. Me queda 100p más 300p. Y ahora realizo las operaciones. 11.000 menos 1000 es igual a 100p más 300p. 10.000 es igual a 400p. Y ahora despejo. El 400 que está multiplicando lo paso a dividir. 10.000 entre 400. Igual a 25. Ese es el punto de equilibrio. Si lo estuvieran haciendo ustedes, ¿cuánto les daría? ¿O alguien lo hizo? ¿Ninguno lo hizo? 25, profesor. A ustedes les dio 25 también. Sí, 25. Bueno, esto es casualidad, ¿cierto? No es que ahora vaya a ver yo el trabajo con todos estos datos, porque estos datos no son los mismos de la guía. Nunca faltan esos casos. Pero si da 25 y del otro lado a mí creo que me da 5.000. Bueno, ¿y las cantidades cuánto les dio? A ver, yo les voy diciendo si está bien o mal. 1750. ¿Cuánto? 1750. A todos les dio 25.750 el punto de equilibrio. Sí, profesor. 1750, sí, señor. Bueno, déjenme decirles que a lo que les dio eso está bien. Pues estamos entendiendo.
Ya tengo mi punto de equilibrio. Ahora voy a hacer la gráfica. Vamos a mirar los pasos para yo hacer la gráfica. Entonces, para yo hacerlo gráfica, hay que hallar los cortes en los ejes. Eso le pide la guía, que sean claros con los cortes en los ejes. Para eso debo hallar la intersección de la demanda y de la oferta. Entonces voy a empezar con la demanda. Para hallar los cortes en los ejes, primero voy a suponer que la cantidad demandada es 0. Entonces, si QD es igual a 0, entonces aquí donde está este QD lo voy a reemplazar por un 0. Esto quiere decir que 0 es igual a 11.000 menos 300P. 0 igual a 11.000 menos 300P. Y ahora voy a despejar P. Este P que está negativo lo paso para este lado positivo. Entonces queda 300P es igual a 11.000. ¿Cómo despejo ese P de ahí? El 300 que está multiplicando lo paso a dividir. Entonces queda 11.000 dividido 300. Esto quiere decir que P es igual a 36.7. Quiere decir eso que cuando la demanda es 0, el precio es 36.7. Ahora voy a suponer que pasa cuando P es 0. Entonces voy a reemplazar aquí en la función de demanda P por 0. Aquí P voy a colocar un 0. Entonces queda 11.000 menos 300 por 0. Quiere decir que la demanda es 11.000 cuando el precio es 0. Y hago lo mismo para la oferta. Tengo mi función de oferta. Voy a igualar la cantidad ofrecida a 0. Entonces, si Q es igual a 0, quiere decir que 0 es igual a 1000 más 100P. Y ahora voy a despejar ese P de ahí. Entonces paso este 1000 que está aquí positivo, lo paso para acá negativo, me quedaría menos 1000 es igual a 100P. Despejo el P, paso a dividir acá. Menos 1000 entre 100 quiere decir que P es igual a menos 10 cuando la cantidad ofrecida es 0. Y ahora voy a suponer qué pasa cuando el precio es 0, cuánto vale la cantidad ofrecida. Entonces reemplazo aquí donde está este P, lo reemplazo por un 0. Entonces me queda 1000 más 100 por 0, quiere decir que QO es igual a 1000. Pregunta, jóvenes, con relación a los cortes en los ejes, ¿cómo hallo yo esos cortes? La corrección que me hizo en los cortes de los ejes, profesor, pero no entiendo ahí en la parte de 0. ¿Cuánto les dieron estos valores? A ver si lo están haciendo. Yo les digo si está bien de una vez. A mí me dio en P 36.6. Cuando Q es 0. Sí, señor. Bueno, mire, ahí pasa lo siguiente. Ahí el resultado que les da a ustedes es 36.66, ¿cierto? Sí, profe, a mí me dio eso. ¿Qué pueden hacer ustedes? Ahí hay varias opciones y digamos que todas son válidas. Pueden colocar así como coloqué yo 36.7, trabajando con un decimal. O incluso pueden aproximarlo a 37. O sea, ya que no quiera colocarle decimales, sino 37, le coloca 37. Y si hace el procedimiento bien, es válido. O sea, si hace los cálculos de aquí en adelante que hay que hacer, está bien. Profe, y el que lo dejó 36,66 estaría bien, ¿cierto? Punto 66. Pues si trabaja con 2 decimales, está bien. Si trabaja con 2 decimales, está bien. Si trabaja con 1, como trabajé yo, tiene que colocar 36.7. Profe, ¿podría explicar nuevamente el despejar 0? Porque también me dio diferente. Yo lo que hice fue, si P es igual a 0, entonces lo que hice fue 5.500 menos 150 por 0. Saqué
el valor de 150 por 0, 0, entonces 550 menos 0 es igual a 550, o sea que P cuando es 0 a mí me dio 5000. 5.500, cuando P es 0 vale 5.500, está bien, eso está bien. Por eso, profe, por una corrección usted me dijo que tenía que despejar P, porque los ejes no me estaban dando en la gráfica, porque yo en la gráfica a mí me sale señalado desde 500. Tanto en la oferta me sale desde marca desde 500, no, la línea no sale de 0, sino que sale de 500. No, es que no, debe salir de 5.500. De hecho, no es ni 500, sino es... Ah, estamos hablando acá de la oferta, que tienes 1.000 acá. Cuando el precio es 0, la oferta debe valer, en el caso de ustedes, 500, ¿cierto? 500, claro, profe, por eso es que mi gráfica no sale desde 0, sino que la línea sale desde 500. Bueno, ¿y los demás cómo van? ¿Qué dudas tienen? A ver. Ajá, profe, me deja a mí en vista. Dame un segundo, vamos a mostrar el cuadro con el que yo voy a hacer la gráfica. Entonces ya tengo los datos, ¿cierto? Ya todos entendieron cómo calculo yo este Q0, perdón, cuando QO es 0, cuando P es 0, esto lo entendieron, ¿cierto? Alguien preguntaba ahorita el cuadrito ese que está ahí, ¿de dónde lo saco? De aquí. Ustedes pueden trabajar, jóvenes, con esos cuadros. Este es el cuadrito ese que ustedes miraron allá para hacer la gráfica. Si trabajo con estos datos, la gráfica me tiene que coincidir. Incluso ustedes pueden calcular otro punto aquí. ¿Cuánto vale la oferta cuando el precio es este? Si quieren, pueden hacerlo también. O pueden trabajar solamente con estos puntos. Ya teniendo este cuadrito, estos datos, ustedes pueden hacer la gráfica en Excel y es sencilla. Yo hoy les subí en los foros un manual para hacerlo en Excel. También les envié por correo interno el manual y les mandé un video. Profe, si la queremos hacer en otra. Vean, no es obligatorio hacerlo en Excel, es decir, la rúbrica no dice que tiene que ser en Excel, ¿cierto? Entonces de ahí uno no puede exigirle a ustedes que la gráfica tiene que ser en Excel. ¿Qué tiene que tener la gráfica? Tiene que tener el punto de equilibrio, tiene que tener los cortes en los ejes, es decir, dónde empieza la demanda, dónde termina, dónde empieza la oferta, dónde termina. Y hay que hacer la escala. La ventaja de hacerla en Excel es que ahí puedo ver mejor el tema que viene ahorita, que es el de los excedentes. Pero no es obligatorio. Como les decía, la situación extrema sería que usted la haga en una hoja cuadriculada, la dibuje, le tome una foto y la anexe al trabajo. Igual se les tiene que valer así. Bueno, antes de mirar la gráfica, últimas preguntas relacionadas con esto. Ya saben de dónde sale cada uno de estos datos, ya sabemos cómo hacer este cuadrito para hacer la gráfica. ¿O tienen alguna duda? Profe, una pregunta. Díganme. Los primeros números, las primeras casillas, esos números salen de la operación que hizo anteriormente, ¿verdad? ¿Dónde salen los otros números? Mira, este precio que está aquí, acuérdense que cuando la demanda era 0, el precio es 36.7, ¿cierto? Aquí está. Cuando el precio era 0, la demanda era 11.000. Cuando el precio es 25, que este es el punto de equilibrio. Cuando el precio es 25, la demanda es 3.500. Y pasa lo mismo acá con la oferta. Cuando el precio era 0, la oferta es 1.000. Cuando el precio es 25, la oferta es 3.500. Ahí tengo mi punto de equilibrio.
Cuando la oferta era 0, el precio es menos 10. Eso fue lo que hicimos allá ahorita. Esta tabla la saqué yo de allá. Este es mi punto de equilibrio que todos calcularon, que para el caso de ustedes es 25.750. Aquí de hecho les da igual 36.100 y 0. Aquí les da 0 y 500. ¿Cierto? Y acá también le da menos 10 y 0 a ustedes. Aquí sería para el caso de ustedes 0 y 500, ¿cierto? En el caso de la oferta. Profesor, o sea, tenemos que hacer ese mismo procedimiento, pero con lo que nos da la guía. Sí, señor, esa es la idea. Por eso les decía que hubiera sido bueno que lo hubieran hecho a la par conmigo. Profe, ¿usted podría explicar de nuevo que no sé, estoy como enredada? ¿Qué parte necesitas? O sea, la tabla de ahorita, la donde despejamos para que nos pueda dar la tabla esta. Aquí está. Estoy en la demanda. Cuando la demanda es 0, calculamos que el precio era 36.7. Ahí todo les dio eso, ¿cierto? Y cuando el precio es 0, en mi caso la demanda es 11.000. Pero estoy seguro que en el caso de ustedes es 5.500. ¿Cierto? Correcto. Lo mismo en la oferta. Acuérdense que supusimos que cuando la oferta era 0, me dio un precio de menos 10. Y cuando el precio es 0, la cantidad ofrecida es 1.000. A usted le debe dar 500. Y de ahí saco los datos. El otro punto es el punto de equilibrio, que es 25, 3.500 en mi caso, 25.750 en el caso de ustedes, ¿cierto? Y ahí están los datos. Esa es la tablita que está allá. Esa es la tabla. Y con base en esa tabla, entonces yo hago mi gráfica. Esta es la gráfica de este mercado. Ya les voy a explicar por qué le puse esos colores. Este es el equilibrio, es la gráfica de este mercado. Este triangulito rojo que está aquí arriba, ¿cómo se llama? A ver. Por eso, profe, si esa es la gráfica que usted dice, entonces, ¿por qué en mi eje también empieza igual, empieza desde 500? Entonces, ¿por qué dice que debo despejar 0? Porque debe ser que no empieza, esta gráfica no empieza en 500, empieza aquí en menos 10. ¿Ves? Si ves que debe iniciar en menos 10, en ese precio de menos 10. Entonces mira que la curva de oferta inicia aquí en menos 10. Menos 10 y ahí sí después pasa por el 500 y pasa por el punto de equilibrio. ¿Quién me dice entonces cómo se llama el triangulito rojo este que está aquí arriba? A ver. Ese es el excedente del consumidor. El excedente del consumidor, ¿cierto? Ya todos llenaron la lista de asistencia. ¿Quién no la han diligenciado? A ver. Yo, profe, ya la voy a llenar.
Bueno, ahí le pasé el link de asistencia, por favor, se registran. Recuerden que el CIPA se llama tarea 4. La curva de demanda debe estar bastante, o sea, no tan acostada, ¿cierto? La curva de demanda debe iniciar aquí en 36.7 y debe ir hasta... No, profe, en lo del el tapaboca, en lo del mercado del tapaboca. Ah, debe ser bien alargada hasta acá arriba, más para acá arriba. Sí, estoy tratando de graficarlo. O sea, la de oferta es bastante alargada y la de demanda. Que no tiene que ser alargada. O sea, una curva de oferta puede ser así como esta que está aquí. No tiene que ser plana, sino vertical. O sea, vertical en el sentido de que va aumentando. Acuérdense que la oferta, a medida que aumenta el precio, la oferta no puede ser plana, sino que es que va aumentando. A medida que aumenta el precio, aumenta la cantidad ofrecida. Profe, Bueno, una pregunta. sigamos a ver. Cuénteme. Esa presentación de PowerPoint la puedo enviar por Skype para, no sé, Sí, llegar apenas terminemos, yo le mando la presentación, otra vez le voy a mandar el manual en Excel, le mando el video y todo eso. Entonces, miren, aquí tenemos el excedente del consumidor. Esto es un triángulo, ¿cierto? Ya habíamos dicho que sabemos cómo calculamos el área de un triángulo. Base por altura sobre 2. ¿Cuál será la altura de este triángulo? 36.7 menos 25. Esta es la altura. Y la base, miren que va aquí, hasta aquí este punto de 3.500. La base es 3.500. En el caso de ustedes, la base sería 1.750. Pero miren que en este caso, en el excedente del productor, y por eso se los coloreé así con dos colores diferentes para que se den cuenta que en el caso del excedente del productor se forman dos figuras. Es decir, no es un triángulo, eso es un trapecio, es un rectángulo y un triángulo. Entonces debo calcular el área de este rectángulo y el área de este triángulo y la sumo y ese es el excedente del productor. El área de un rectángulo se calcula multiplicando lado por lado o altura por base. Vamos a suponer que este es el rectángulo y la fórmula es la que yo les dije, que es lado por lado o altura por base. ¿Cuál será la altura de este rectángulo que está aquí en amarillo? A ver. Si estamos prestando atención, ¿cuál será la altura de este rectángulo? A ver. 25. La altura es 25, ¿cierto? ¿Y la base cuánto es? 0. No. La base es 1000, ¿cierto? 1000. Les aseguro que en el caso de ustedes la base debe ser 500 y la altura 25. Bueno, pero eso deben representarlo ahí en la gráfica. Entonces, el área de este rectángulo es 25 por 1000. Y voy a hallar el área de este triángulo. Es lo mismo, altura por base. ¿Cuál es la altura de este triángulo? Aquí dando una clase. ¿Cuál es la altura de este triángulo? A ver, ¿quién me dice? De ese verde que está ahí. La altura es 25 y la base es como 500. ¿Por qué como 500? No, como 500 no se valen las matemáticas. Profe, porque está en la mitad del 1000. No, mire, ¿cómo calculo yo la base? La base va de aquí del punto de equilibrio, que en este caso es 3.500. De aquí hasta el 1000. En pocas palabras, la base es 3.500 menos 1000. La base es 2.500. 3.500 menos 1000 es la base de este triángulo. Y aplico las fórmulas. Entonces ya habíamos visto que el excedente del consumidor era base por altura sobre 2, que la base era 3.500, que la altura era 36.7 menos 25,
Eso da 11.7. Entonces simplemente el excedente del consumidor es 3.500 por 11.7 entre 2. Vamos a devolver para que miren bien de dónde sale. Habíamos dicho que la altura era este pedacito de aquí, es decir, 37.7 menos 25 es la altura. Y la base es esta que está de aquí hasta aquí, o sea, hasta el punto de equilibrio, es decir, 3.500. Y miremos el excedente del productor. El excedente del productor habíamos dicho que era el área del rectángulo, habíamos dicho que la altura era 25 y la base era 1000. Miremoslo otra vez. Aquí está el rectángulo. Altura 25, base 1000. Entonces, ese rectángulo, el área de ese rectángulo es 25 por 1000. Y el área del triángulo que está ahí, habíamos dicho que era 25 por 25.000, por 2.500, perdón, dividido 2. Eso me da 31.250. Y sumo el área del rectángulo que era 25.000 y el área del triángulo que es 31.250. Entonces el excedente del productor es 56.250. Preguntas, jóvenes, dudas. Profe, solamente con esto resolveríamos los puntos de la tarea 4, o sea, donde dice anexo 4, y agregaríamos los temas que tenemos que hacer los resúmenes ya. Falta lo de la elasticidad, falta un tema todavía. Ah, ya. Bueno, jóvenes, ¿sí les quedó claro cómo calculamos esos excedentes? El segundo punto de la guía es muy parecido al primero. El segundo dice que vuelva a la situación original. Bueno, esta es la que yo planteé. Vuelva a la situación original con las funciones de oferta y demanda iniciales. Y suponga que se genera una disminución del precio del queso, bien complementario del bocadillo, dejando la nueva demanda en QD igual a 13.000 menos 300p. La oferta sigue siendo la misma función inicial. ¿Qué tendré que hacer yo en este caso? A ver, cuando hay un cambio en la función de demanda. Lo mismo que ustedes hicieron en el primer punto, van a hacer aquí en el segundo. Van a hallar nuevamente el punto de equilibrio, precio y cantidad de equilibrio. Van a despejar con la nueva función de demanda y la misma función de oferta. Despejan y hallan el precio de equilibrio y la cantidad de equilibrio. Y grafican. ¿Cómo van a graficar? Lo mismo que como hicimos en el caso anterior. Este sería el punto 2, ¿verdad? Sí, el punto 2, como les decía, van a hacer otra vez lo mismo. Ahora hay una nueva curva de demanda. Entonces, con esa curva de demanda la van a igualar a la oferta inicial y van a hacer lo mismo. Van a despejar otra vez P, van a hallar la Q de equilibrio y van a graficar. Bueno, estamos muy callados. ¿Están entendiendo todos? Están bien enredados. Y ese segundo punto sí hay que responder. Las dos cosas.
Las dos cosas, tutor. En ese segundo punto que me preguntaban, En ese segundo punto sí hay que redactar un párrafo explicando la gráfica. sí, como el queso es complementario del bocadillo, entonces cuando varía el precio de ese bien, también va a variar el del bocadillo, ¿cierto? Eso es lo que ustedes van a mirar ahí, qué pasa con el precio, se aumentó, disminuyó. Ah, ok, profe. Pero si ya hicieron el primero, aquí en este van a hacer otra vez lo mismo. Otra vez igualan, despejan, hallan el precio de equilibrio, reemplazan ese precio en la cantidad ofrecida y la cantidad demandada y le debes dar el igual. Si les da igual cantidad ofrecida, igual cantidad demandada, ese es el precio de equilibrio. Hallan otra vez, hallan el corte en los ejes, pero en esta ocasión, como la que cambia es la demanda y la oferta queda igual, entonces van a hallar ese el corte en los ejes en la demanda. Van a trabajar con la misma oferta. Bueno, miremos el otro tema que es el tema de las elasticidades. La elasticidad precio de la demanda. ¿Qué es eso de la elasticidad precio de la demanda? Digamos que mide la variación de la cantidad demandada ante cambios en el precio. ¿Qué tan sensible es la demanda ante cambios en el precio? ¿Cómo es la fórmula de esa elasticidad precio de la demanda? Aquí la tenemos. Q2, en este caso la cantidad 2 menos la cantidad 1, dividido la cantidad 1. Todo eso dividido entre el precio 2 menos el precio 1 sobre el precio 1. Vamos a suponer un ejemplo. Entonces vamos a suponer que debido a la temporada comercial baja que se presenta en los meses de febrero, marzo y abril, los comerciantes de gin deciden rebajar los precios como estrategia comercial para atraer mayor clientela. La situación que se presentó que en los meses de noviembre y diciembre y parte de enero, el público a un precio de 160.000 pesos demandaba 25.000 unidades. Y en los meses en que se desarrolló la oferta, una rebaja de los precios de 112.000, el público demandó 35.000 unidades. Entonces es importante aquí que ustedes hagan esta tablita para que no se enreden, para que sepan cuál es el precio 1, cuál es el precio 2, cuál es la cantidad 1 y cuál es la cantidad 2. Profe, tiene la diapositiva de punto de equilibrio. ¿No están viendo elasticidad precio de la demanda? Sí, señor, sí se está viendo la de la demanda. Elasticidad precio de la demanda. Entonces aquí tenemos los datos, ¿cierto? Ya sé que en este caso el precio 1 es 160, el precio 2 es 112.000. La cantidad 1 es 25.000 y la cantidad 2 tiene tiene la diapositiva de punto de equilibrio. No, tiene No se está viendo la... pero sí está estimar elasticidad de precio de demanda. Bueno, ahí ya será el internet, no sé qué les está pasando. Aquí, y aquí que están viendo ahorita, el título es estimar Estimar la elasticidad precio de la demanda. Estimar elasticidad Pero no precio se de la está demanda. viendo la que está viendo. No, dice nuevo punto de equilibrio. Así No, es. creo que tiene el internet un poco lento. Tienen la guía en la mano. Vamos a mirar aquí. Y ahorita. Tiene que salir y volver a entrar. No, profe, sí se ve, se dice precio 1.600, cantidad 25 y eso sí se ve. Entonces tengo precio 160.000, cantidad 25.000. Y ahora voy a aplicar simplemente la fórmula.
Ya sé que el precio 1 es 160.000, el precio 2 es 112.000. Ya sé que la cantidad 1 es 25.000 y la cantidad 2 35.000. Y aplico la fórmula. Entonces la fórmula dice que es Q2 menos Q1, es decir, 35.000 menos 25.000 dividido 25.000. Todo dividido P2 menos P1 sobre P1. P2 es 112.000, P1 es 160.000. Importante que hagan estos procedimientos paso por paso. A veces si se ponen a formular, se equivocan. Háganlo paso por paso, resten, dividan, otra vez dividan, o hagan primero lo de arriba, después lo de abajo. En este caso, entonces, la elasticidad que me dio es de menos 1.33. Aquí es importante tener en cuenta algo. Para el caso de la elasticidad precio de la demanda se toma el valor absoluto, es decir, que en este caso es 1.33. O sea, el signo negativo indica que a medida que aumenta el precio, disminuye la demanda. Es decir, que por cada peso que aumente el precio, la cantidad se disminuye en 1.33. Es decir, que el precio de los jeans es elástico. Sí les quedó claro cómo calculamos la elasticidad de la demanda, precio de la demanda, jóvenes. He visto yo en los ejercicios que están pasando que se están equivocando mucho aquí en esto, o sea, que no saben, no identifican bien cuál es el P1 y cuál es el P2, cuál es la Q1 y cuál es la Q2. Entonces están aplicando mal la fórmula. No estoy como escuchando. ¿Qué me decían? ¿Cuál sería P1? P1 es 160. P2 es 112.000. Q1 es 25.000. Q2 es 35.000. P sería precio y Q cantidad. Sí. Gracias. Ya con base en esto no es sino aplicar la fórmula. Como les decía, importante que lo hagan paso a paso. Resten, dividan, hagan primero el numerador, después el denominador, por último dividan. Como les decía, en este caso la demanda de Yin es elástica. Miremos el otro tipo de elasticidad, que es la elasticidad de ingreso de la demanda, que mide la sensibilidad de la demanda ante cambios en el nivel de ingreso de las personas. En este caso la fórmula es Q2 menos Q1 dividido Q1, todo dividido Y2 menos Y1 sobre Y1. En este caso el Y es los ingresos y Q las cantidades. Quiere decir que es la cantidad 2 menos la cantidad 1 dividiendo la cantidad 1. Todo dividido el ingreso final menos el ingreso inicial sobre el ingreso inicial. Y vamos a suponer que tenemos este ejemplo que es muy parecido al que ustedes tienen en la guía. Estimar la elasticidad de ingreso de la demanda. Vamos a suponer que debido al aumento de los ingresos de los comerciantes por la temporada decembrina del año 2021, se presenta en el mes de enero del año 2022 un aumento de la demanda de paquetes turísticos a la costa atlántica. La situación fue la siguiente. En el mes de diciembre del año 2020, el ingreso de los comerciantes fue de 9 millones.
Y en enero del año 2021 los paquetes turísticos que se vendieron fueron de 7.000. En el mes de diciembre del año 2021 el ingreso de los comerciantes fue de 11.700.000 y en enero del año 2022 los paquetes turísticos que se vendieron fueron de 9.800. Entonces, como les decía, es importante identificar esto, identificar qué es Q1, qué es Q2, qué es Y1 y qué es Y2. Entonces, como les decía, en este caso los ingresos es la Y. Entonces, este es Y1, este es Y2, 7.000 es Q1, 9.800 es Q2. Y ya teniendo esos datos, no es sino aplicar la fórmula. Q2 menos Q1 dividido Q1. Entonces sería 9.800 menos 7.000 dividido 7.000. Todo dividido 11.700.000 menos 9 millones sobre 9 millones. Preguntas, jóvenes. Preguntas finales, a ver. Tutor, en las gráficas de los mercados, si es la curva de demanda o la de oferta, o sea, por ejemplo, en la curva de demanda, esa es la que se desplaza, entonces la curva de oferta obligatoriamente debe estar también en la gráfica. Sí, deben aparecer las dos gráficas porque es que estamos hablando del punto 3, ¿cierto? Sí, tutor. Acuérdense que miren lo que dice el ejercicio, se parte de una situación de equilibrio inicial. Cuando yo hablo de equilibrio inicial, necesariamente hablo de la oferta y la demanda. Es decir, un equilibrio no es una sola curva. No vayan a cometer ese error que es común, que solamente presentan unas curvas y no presentan la otra. Si hay equilibrio inicial, quiere decir que ahí está la curva de oferta también. Si presentan solamente la curva de demanda, no está bien el ejercicio. Es decir, si presentan las dos curvas de demanda y no la de oferta, no está bien el ejercicio. Porque ahí no van a saber cuál es el precio de equilibrio, el que sigue, si es más alto, si es menor. Profe, entonces, dice, de acuerdo con el resultado, identifique qué tipo de bienes son. ¿Qué tipo de bienes serían en ese caso? Estamos hablando de las elasticidades, ¿cierto? Sí, de elasticidad. Entonces, para el caso de la elasticidad precio de la demanda, los bienes pueden ser elásticos, inelásticos. Si la elasticidad es mayor que 1, son elásticos. Y si es menor que 1, son inelásticos. Y para el caso de la elasticidad de la renta, aquí los tenemos. Hay bienes inferiores, hay bienes normales. Si esa elasticidad es menor que 0. Si es mayor que 1, es elástica. Y si es inferior que 1, no es elástica. Así es. Entonces tenemos elástica, inelástica, también puede ser unitaria, es decir, si es igual a 1 es unitaria. Y para el caso de la elasticidad de ingreso de las demandas, si esa es menor que 0, se trata de bienes inferiores. Si es mayor que 0, bienes normales. Acuérdense lo que yo les decía, la elasticidad a precio de la demanda les va a dar negativa, pero no tomen en cuenta el signo negativo. O sea, si nos da negativo, cuando coloquemos como el número, no ponemos menos. En el trabajo colóquenlo menos, pero cuando hagan la interpretación, háganla con base en el valor absoluto. Es decir, si le da, por ejemplo, 1,5, perdón, menos 1,5, tómenlo como 1,5, es decir, elástico. Porque si es negativo, se supone que es menor que 0, ¿cierto? Sería inelástico. Pero se toma el valor absoluto. Ah, ok, lo tomamos como positivo. Así es.
¿Quién más tiene alguna pregunta final? Todos llenaron la asistencia. Si hay alguien que no haya llenado la asistencia, por favor me deja el nombre y el documento por acá por el chat y yo la lleno. Profe, una pregunta, ¿hasta cuándo hay retroalimentación? Hasta 3 días antes del cierre. El cierre es el domingo. Entonces yo diría que hasta el jueves. Domingo. No, este no. O sea, es un domingo, perdón. Ah, no, yo enseguida ya está. No, todavía tienen tiempo de subir los trabajos para que se les corrijan, se les retroalimentan. Ahorita miran la grabación. Yo les voy a pasar también la presentación. Yo les envié tutoriales para hacer las gráficas en Excel. Voy a estar pendiente ahí del Skype también. Profe, ¿la grabación es por acá, por el grupo de Skype o por el correo institucional? Yo espero que quede por aquí y yo se las mando por el correo institucional. Ok, profe, gracias. Bueno, no tienen más preguntas, jóvenes. No, señor. Bueno, entonces si no hay más preguntas, les damos por finalizada la sesión.